No todo encuentro llega para quedarse. Algunas personas aparecen en tu vida no como regalo, sino como advertencia. Desde el primer instante lo sientes. Una atracción intensa, una conexión que parece inevitable, pero también una barrera invisible que lo impide todo. Algo no encaja. No es el momento, no es la situación, no es la vida. Y aún así, el deseo insiste. Ahí comienza el conflicto. Desde la psicología de Friedrich Nietzsche, este tipo de encuentro no tiene nada de romántico. No es el universo premiándote, es el universo tensándote. Nietzsche no creía en el azar benevolente ni en el destino como consuelo. Para él, la vida no busca hacerte feliz, busca hacerte fuerte. Y cuando alguien imposible entra en escena, lo que realmente entra es una prueba. El deseo, cuando no puede realizarse, se transforma rápidamente en sufrimiento. Pero ese sufrimiento no nace de la otra persona, nace de la expectativa que construyes alrededor de ella. Empiezas a pensar en lo que podría ser, en lo que debería ser, en lo injusto que es que no sea. Y sin darte cuenta, ya no estás viviendo la realidad, estás viviendo una fantasía. Nietzsche advertía sobre esto. El ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. La persona imposible no llega para ser poseída, llega para revelar. Revela cuánto necesitas ser elegido, cuánto dependes de la validación externa, cuánto poder has entregado a algo que no controlas. El deseo no satisfecho funciona como un reflector brutal. Ilumina las zonas donde aún eres débil. Por eso duele. No porque no puedas estar con esa persona, sino porque tu identidad empieza a girar alrededor de una ausencia. Aquí aparece una idea incómoda pero central. Cuando alguien te afecta tanto sin siquiera pertenecer a tu vida, no es amor, es carencia. Nietzsche veía la carencia como una forma de esclavitud. Quien desea desde la necesidad no ama, se aferra. Y aferrarse es siempre una señal de falta de poder interior. El universo no te pone a esa persona para que luches por ella. Te la pone para que observes que parte de ti se desmorona cuando no la tienes. Este primer golpe no es suave. Es confuso, contradictorio, incluso humillante. Te descubres esperando mensajes, señales, gestos mínimos. Te vuelves reactivo. Y en ese estado ya no gobiernas tu vida, respondes. Nietzsche diría que en ese punto has dejado de ser creador de tu camino para convertirte en espectador de tu deseo. Y eso es peligroso. La trampa está en interpretar este encuentro como algo especial, casi místico, destinado. Esa narrativa es cómoda porque te exonera de responsabilidad. Pero la mirada nietzscheana va en dirección opuesta. Nada de esto es sagrado. Es funcional. La vida te enfrenta a lo que no puedes tener para medir tu resistencia. Para ver si te quiebras, si suplicas, si te adaptas o si eres capaz de sostener la tensión sin perderte. El deseo imposible es un castigo solo para quien no lo entiende. Para quien lo entiende, es una llamada de atención. Te obliga a detenerte y a mirar hacia adentro. ¿Por qué esta persona ocupa tanto espacio en tu mente? ¿Qué vacío viene a señalar? No para que lo llenes con ella, sino para que lo enfrentes tú. Este es el inicio del recorrido. No hay enseñanza amable aquí. Hay fricción, hay incomodidad. Pero también hay una oportunidad silenciosa, la de dejar de huir hacia el otro y empezar a observarte a ti mismo. Porque cuando el deseo parece como castigo, lo que realmente está en juego no es el vínculo, sino tu dominio sobre ti. Después del primer golpe, cuando el deseo imposible ya se ha instalado, ocurre algo más profundo y más incómodo. Empiezas a verte a ti mismo reflejado en esa persona. No en lo que es, sino en lo que despierta. Aquí es donde la experiencia deja de ser externa y se vuelve psicológica. Ya no se trata del otro, se trata de ti. Desde la mirada de Friedrich Nietzsche, el ser humano rara vez se conoce a sí mismo de forma honesta. Preferimos relatos que nos protejan. Creemos que deseamos por amor, que sufrimos por destino, que la imposibilidad es mala suerte. Pero Nietzsche desmonta esas excusas. Para él, todo lo que nos afecta de forma desproporcionada es un síntoma. Y esa persona imposible funciona como un espejo cruel que refleja lo que aún no has resuelto. No deseas a esa persona por lo que es, sino por lo que representa. Tal vez representa seguridad, validación, intensidad, escape, reconocimiento o sentido. Lo importante no es el objeto del deseo, sino la carencia que lo sostiene. Si esa persona desapareciera mañana, el vacío seguiría ahí. Eso es lo que el espejo muestra y por eso duele mirarlo. Empiezas a notar patrones. Te adaptas demasiado. Cedes más de lo que deberías. Callas lo que piensas para no perder una mínima conexión. Idealizas gestos pequeños como si fueran promesas. Todo eso no habla del otro. Habla de tu relación contigo mismo.
Nietzsche diría que te has colocado en posición inferior sin que nadie te lo pida. Y quien se coloca abajo aprende a vivir de migajas emocionales. El espejo es cruel porque no miente. Te muestra tu miedo a estar solo, tu necesidad de ser elegido, tu dificultad para soltar. Te muestra que aún buscas fuera lo que no has construido dentro. Y cuanto más intentas negar esto, más fuerte se vuelve el malestar. Porque el deseo imposible no se calma con proximidad, se calma con claridad. Aquí aparece una de las verdades más duras de aceptar. Si alguien tiene tanto poder sobre tu estado emocional sin comprometerse contigo, ese poder se lo has otorgado tú. No es culpa del otro. No es manipulación necesariamente. Es una cesión voluntaria de tu centro. Nietzsche consideraba esto una forma de debilidad aprendida, una renuncia silenciosa a la propia soberanía. Este espejo también revela algo más profundo, la imagen que tienes de ti mismo. Si crees que debes esforzarte para ser querido, es porque en el fondo no te percibes como suficiente. Si toleras la ambigüedad, es porque temes perder incluso lo poco que hay. El otro no crea esa inseguridad, la activa. Y eso cambia por completo la lectura de la experiencia. El error común es intentar romper el espejo atacando al reflejo. Alejarse físicamente, distraerse, buscar sustitutos. Todo eso puede aliviar, pero no resuelve. Porque el espejo no es la persona, es el patrón. Y mientras el patrón siga intacto, el universo encontrará otra forma, otro rostro, otra historia para mostrártelo de nuevo. Nietzsche no hablaba de sanar para volver a amar, hablaba de fortalecerse para no necesitar. No desde la frialdad, sino desde la integridad. Cuando no necesitas, eliges. Cuando eliges, no te pierdes en espejos ajenos. Pero para llegar ahí, primero debes soportar la visión de lo que aún no está resuelto en ti. Esto no busca consolarte, busca incomodarte con precisión. Porque solo cuando aceptas que esa persona es un espejo y no un destino, recuperas algo esencial, la responsabilidad sobre tu mundo interior. Y ese es el primer paso real hacia el poder personal. Cuando el espejo ya ha mostrado lo que debía mostrar, comienza la verdadera lucha. No es contra la otra persona, ni contra la situación, ni contra el destino. Es una batalla silenciosa dentro de ti. De un lado está el apego, del otro la voluntad de poder. Y no pueden coexistir por mucho tiempo sin destruirse. Desde la psicología de Friedrich Nietzsche, el ser humano está atravesado por una tensión constante. O se afirma a sí mismo, o se diluye en aquello que desea. El apego nace cuando el deseo deja de ser una fuerza creativa y se convierte en dependencia. Ya no te impulsa a crecer, te obliga a esperar. Y esperar es una forma pasiva de existir. Aquí el conflicto se vuelve claro. Una parte de ti quiere sostener la fantasía. Quizá cambie, quizá más adelante, quizá si hago esto o aquello. Esa parte negocia, se adapta, se reduce. Es la parte que teme perder incluso una posibilidad mínima. Frente a ella está otra voz, más incómoda, más silenciosa, que sabe que seguir ahí tiene un costo. El costo de tu dignidad, de tu enfoque, de tu energía vital. Nietzsche llamaba voluntad de poder a esa fuerza interna que empuja al individuo a expandirse, a afirmarse, a crear su propio valor. No tiene que ver con dominar a otros, sino con no ser dominado por lo que no depende de ti. El apego, en cambio, es la renuncia a esa fuerza. Es permitir que algo externo marque tu estado interior. Y en ese punto, ya no decides, reaccionas. Esta batalla no se libra de un día para otro. Se manifiesta en pequeños gestos, revisar una vez más el teléfono, justificar silencios, aceptar ambigüedades que no aceptarías en otro contexto. Cada uno de esos gestos parece insignificante, pero juntos construyen una estructura de sometimiento emocional. No porque el otro lo imponga, sino porque tú lo consientes. La trampa más peligrosa es confundir intensidad con verdad. El apego suele sentirse profundo, casi espiritual. Pero Nietzsche desconfiaba de todo sentimiento que debilitara la autonomía del individuo. Si algo te roba claridad, enfoque y firmeza, no es una verdad superior, es una cadena bien disfrazada. El apego siempre promete unión, pero entrega fragmentación interna. Elegir la voluntad de poder no significa volverte frío ni negar lo que sientes. Significa no organizar tu vida alrededor de lo que no puedes sostener. Significa aceptar que hay vínculos que, por muy intensos que sean, no están alineados con tu crecimiento. Y aquí aparece una idea clave. No todo lo que te mueve te conviene. El universo coloca a esa persona imposible justo en este punto para forzarte a elegir. Si sigues apegado, aprenderás a sobrevivir en la espera. Si eliges afirmarte, aprenderás a soportar la pérdida.
Y soportar la pérdida, para Nietzsche, es una forma superior de fuerza. Porque quien soporta no se rompe, se redefine. Esta batalla interna no tiene espectadores. Nadie aplaude cuando decides retirarte con dignidad. Nadie valida el silencio que eliges para no traicionarte. Pero ahí es donde ocurre la transformación real. Cuando dejas de preguntarte qué podrías hacer para que el otro se quede y empiezas a preguntarte qué estás perdiendo al quedarte tú ahí. La voluntad de poder no elimina el deseo, lo ordena. Lo coloca en su lugar. Ya no gobierna, acompaña. Y cuando eso ocurre, algo cambia radicalmente. Recuperas el centro. Dejas de orbitar alrededor de una posibilidad y vuelves a habitarte. Ese es el punto exacto donde el apego empieza a morir. Cuando la batalla interna se ha librado y el apego empieza a ceder, aparece la fase más incomprendida de todas, el dolor que permanece. No el dolor explosivo del rechazo, sino el silencioso, el que se instala cuando ya no luchas, cuando ya no persigues, cuando has decidido soltar, pero todavía sientes. Aquí muchos creen que han fallado. Desde la psicología de Friedrich Nietzsche, es justo lo contrario. Aquí comienza la verdadera formación. Nietzsche no veía el dolor como un accidente ni como un castigo moral. Lo veía como un educador implacable. La vida, para él, no enseña con palabras suaves, enseña con fricción. Y perder a alguien que no podías tener no es una derrota sentimental, es una lección de dirección. El dolor no llega para destruirte, llega para reorganizarte. En este punto ocurre algo decisivo. Dejas de preguntarte por el otro y empiezas a enfrentarte al vacío que queda. Ese vacío es incómodo porque ya no puedes llenarlo con fantasías ni con esperanza. Ahora solo estás tú. Y esa soledad forzada es precisamente el espacio donde se produce el crecimiento. Nietzsche sostenía que el individuo solo se fortalece cuando deja de apoyarse en muletas externas. El dolor es la retirada de esas muletas. Aquí aparece una verdad dura pero liberadora. Esa persona no podía acompañarte al lugar al que estás llamado a ir. No porque fuera mala, insuficiente o equivocada, sino porque no pertenecía a esa etapa. El error es pensar que todo lo que llega debe quedarse. La vida no funciona por acumulación, funciona por selección, y la selección implica pérdida. El dolor enseña límites. Te muestra hasta dónde estabas dispuesto a ceder y hasta dónde ya no puedes hacerlo sin traicionarte. Te obliga a redefinir tus valores, tus estándares, tu manera de vincularte. Antes aceptabas ambigüedad. Ahora sabes que te cuesta caro. Antes idealizabas, ahora observas. Antes esperabas, ahora decides. Esa es la pedagogía del dolor. No te consuela, te afina. Nietzsche hablaba de convertirse en quien uno es. Ese proceso no es luminoso, es áspero. Requiere atravesar momentos donde nada parece tener sentido inmediato. Perder a alguien que tocó una parte profunda de ti deja una marca. Pero esa marca no es una herida abierta, es una cicatriz en formación. Y las cicatrices no debilitan, endurecen. El sufrimiento aquí cumple una función precisa, romper la ilusión de que necesitabas algo externo para completarte. Te obliga a reconstruir tu centro sin apoyos emocionales artificiales. Es incómodo porque te deja sin excusas. Ya no puedes decir, si estuviera conmigo, todo estaría bien. Ahora todo depende de ti. Y esa responsabilidad pesa, pero también libera. Muchos intentan escapar de esta fase buscando reemplazos rápidos, nuevas historias, distracciones constantes. Nietzsche habría visto eso como una negación del proceso. El dolor que no se atraviesa se repite. El que se atraviesa, transforma. Permanecer en esta incomodidad sin huir es un acto de fuerza silenciosa. No es pasividad, es resistencia consciente. Cuando entiendes esta pedagogía, algo cambia en tu interpretación del pasado. Dejas de ver esa pérdida como una injusticia y empiezas a verla como una preparación. No para amar menos, sino para amar sin perderte. No para cerrarte, sino para no entregarte desde la necesidad. El dolor te ha entrenado. Y así, sin darte cuenta, avanzas. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque deja de gobernarte. Ya no te define. Se convierte en parte del camino que te ha llevado a un lugar más firme, más claro, más tuyo. Llega a un punto, casi imperceptible, en el que la ausencia deja de doler como antes. No porque hayas olvidado, sino porque algo en ti se ha reorganizado. Ya no miras hacia atrás buscando señales, explicaciones o segundas oportunidades. Miras hacia adentro. Y ese giro es el verdadero final de esta historia. No el final del vínculo, sino el final de su dominio sobre ti.
Desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche, la mayor victoria del individuo no es conquistar al otro, sino dejar de necesitarlo para afirmarse. Nietzsche no hablaba de desapego como frialdad, sino como soberanía. Trascender al otro no significa negar lo que sentiste, significa integrarlo sin que te defina. Significa que la experiencia ya no te gobierna, te ha formado. Aquí comprendes algo esencial. Esa persona no fue el centro, fue el catalizador. No llegó para quedarse, llegó para activar un proceso. Mientras creíste que la pérdida era el problema, permaneciste atrapado. Cuando entendiste que la pérdida era el umbral, comenzaste a avanzar. El universo no te quitó algo valioso, te quitó una estructura que ya no podía sostenerte. La pregunta ya no es, ¿por qué no funcionó? Sino, ¿qué versión de mí necesitaba morir para que esto terminara? Porque algo murió y debía hacerlo. Murió la expectativa, la fantasía, la necesidad de ser elegido. Murió la parte de ti que se conformaba con migajas emocionales. Y esa muerte, aunque silenciosa, es una forma de nacimiento. Nietzsche entendía la vida como una sucesión de superaciones. Superarse no es acumular, es soltar. Soltar identidades antiguas, vínculos que ya no encajan, deseos que nacieron desde la carencia. Cuando trasciendes al otro, no te vuelves indiferente, te vuelves entero. Ya no buscas que alguien complete lo que ahora sabes sostener tú. En este punto recuperas algo fundamental, el tiempo interior. Dejas de gastar energía en lo que no es y comienzas a invertirla en lo que estás construyendo. Tu enfoque cambia. Tus decisiones se vuelven más claras. Tus límites más firmes. No porque te hayas vuelto rígido, sino porque has aprendido el precio de no tenerlos. El gran cierre de este recorrido no es una promesa romántica ni una frase de consuelo. Es una constatación dura y liberadora. Algunas personas llegan a tu vida solo para empujarte hacia ti mismo. No eran el destino, eran la fricción necesaria. Y cuando cumplieron su función, quedarse habría sido una traición a tu evolución. Ahora entiendes que el universo no conspira para hacerte sufrir, conspira para que despiertes. Te enfrenta a lo imposible para que abandones la dependencia. Te muestra el apego para que descubras tu fuerza. Te dejas solo para que aprendas a habitarte. Y cuando lo entiendes, algo se cierra definitivamente. Ya no necesitas respuestas del otro. Ya no necesitas finales explicados. El cierre ocurre dentro. Ocurre cuando aceptas que no todo lo intenso es duradero, ni todo lo duradero es necesario. Ocurre cuando dejas de medir tu valor por la permanencia de alguien y comienzas a medirlo por tu capacidad de sostenerte. Este es el punto más alto del recorrido. No hay euforia, hay claridad. No hay promesas, hay dirección. El otro ya no ocupa el centro de tu narrativa. Ahora el centro eres tú. Y desde ahí, cualquier vínculo futuro será una elección, no una necesidad. El universo no te envió a alguien con quien no podías estar para castigarte. Lo hizo para arrancarte de una versión pequeña de ti mismo. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres quien empezó este camino. Eso es el verdadero cierre. Y también el verdadero comienzo.